un milagro económico sin precedentes. La historia de cómo una nación completamente humillada y en ruinas alcanzó en apenas 2 décadas una fuerza, un poder y desarrollo económico impresionantes, retando así a la mayoría de las potencias del mundo de la época. Pero, ¿cómo ocurrió todo eso? ¿Qué hizo Alemania para reconstruirse y volver a desarrollar su industria a pesar de las sanciones de las potencias occidentales? ¿Era Hitler un genio de la economía? Pues quédate con nosotros para averiguar todo esto. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo tu presente. Empecemos con el video. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba humillada y destrozada. Las duras condiciones provocadas por la posguerra y por las sanciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles por parte de los países ganadores de la guerra estaban ahogando la economía alemana. Un levantamiento socialista había forzado al Kaiser a aplicar, y Alemania se convirtió en una república conocida como la República de Weimar, una república que durante sus primeros años de vida vivió en sus propias carnes una gran inestabilidad social, política y económica. La joven República de Weimar, es decir, la nueva República Alemana, estaba obligada a pagar unas costosas reparaciones de guerras a los países vencedores. De hecho, Alemania terminó de pagar estas reparaciones de guerra en el 2010, ya con Angela Merkel como canciller de Alemania. Además, Alemania tenía que incrementar su gasto público ya que la producción del país estaba por los suelos, y es que los aliados habían ocupado grandes zonas industriales del oeste de Alemania. Por si esto fuera poco, Alemania se había pulido en el conflicto todo lo que tenía, e incluso lo que no tenía, adquiriendo un montón de deudas tanto públicas como privadas. Ante este panorama, ¿qué podía hacer Alemania? Pues poca cosa, salvo una: emitir más dinero con el que hacer frente a sus deudas. Pero, ¿qué pasa cuando imprimes dinero sin control? Pues sí, que la hiperinflación llama a tu puerta, llevando al marco alemán a no valer nada. Los fajos de billetes se empleaban para avivar las chimeneas o para que jugasen los niños. 4 trillones de marcos llegaron a valer tan solo $1. Y en la práctica, esto significó que muchas familias perdieron de golpe todos sus ahorros, ya que el dinero que tenían guardado no valía para nada. Esto causó un clima súper tóxico en Alemania, en el que personas de todas las ideologías conspiraban para hacerse con el poder. Una de estas personas fue Hitler, que con un discurso futurista supo ganarse gran parte de la clase trabajadora alemana, que azota por la crisis y cegada por el odio que había dejado en ellos la Primera Guerra Mundial y la humillación del Tratado de Versalles, no dudó en engrosar las filas del Partido Nacional Socialista Alemán. Alemania consiguió estabilizar su economía con una nueva divisa ligada al oro, y gracias a que los aliados con Estados Unidos a la cabeza consiguieron estabilizar la maltrecha economía alemana gracias al Plan Dewey. Este plan consistía en darle créditos a Alemania para que se restableciera su industria y en la implementación de una moneda basada en el patrón oro. Algunos se preguntarán, ¿por qué los aliados ayudaron a Alemania? Pues no fue un ataque de piedad ni de altruismo, sino algo mucho más sencillo. Básicamente, una Alemania arruinada jamás iba a ser capaz de poder pagar las reparaciones de guerra, por lo que en cierto modo para los aliados que Alemania resurgiese tímidamente de sus cenizas era una buena inversión. De hecho, los aliados pusieron en marcha el Plan Jun para facilitar a Alemania el pago de las reparaciones de guerra. Sin embargo, el crack del 29 estalló y los créditos aliados dejaron de llegar. Alemania ya estaba otra vez prácticamente al borde de la bancarrota. Fue entonces cuando Hitler y su partido lo vieron. Claro está, era la oportunidad que necesitaban para ganar aún más adeptos entre los alemanes patriotas descontentos y hacerse de una vez por todas con el poder absoluto. Y así sucedió. En 1933, la República de Weimar había sido desmantelada y comenzaba una nueva etapa para Alemania, el Tercer Reich. Todos sabemos cómo se la gastaban estos señores, pero este video no va sobre eso, sino sobre cómo en tan poco tiempo Alemania volvió a convertirse en una nueva superpotencia económica y militar. Reavivar la economía alemana no iba a ser tarea fácil, pero Alemania tenía claro cuál era el pilar fundamental de toda esta reparación: el gasto público. Alemania pronto puso en marcha 2 programas muy ambiciosos. Por un lado, diseñó un plan de infraestructuras públicas creando una importante red de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeródromos y demás. Por otro lado, Alemania comenzó a reorganizar y rearmar sus fuerzas armadas creando una gran industria armamentística especializada en todo tipo de equipamiento bélico. Hablamos de carros de combate, de fusiles, de aviones, de barcos de guerra, todo tipo de vehículos blindados, munición y mucho más acogido en el poder prácticamente todos públicos.
Las industriales estaban centradas en preparar el país para la futura Segunda Guerra Mundial. Estas políticas de gasto público contribuyeron a reducir el desempleo una barbaridad. Pero no es oro todo lo que reluce para falsear las estadísticas. El régimen alemán contaba como trabajadores a prisioneros, voluntarios e incluso trabajadores forzosos, a lo que el Estado obligaba a realizar los trabajos más duros por sueldos míseros. Además, el régimen concebía generosos créditos y ayudas por casarse y tener hijos. De esta forma se sacó a cientos de miles de mujeres del ámbito laboral, reduciendo el desempleo y además incentivó la natalidad, algo que el régimen veía necesario para cumplir con sus planes expansionistas. Pero es que aún hay más. A muchos judíos directamente se les despidió o se les confiscaron sus negocios para que estos fueran ocupados por alemanes no judíos. Sin embargo, aún con todo esto, la economía alemana crecía al calor de las infraestructuras y el rearme militar. Ok, ya sé lo que me vas a decir, ¿tan fácil era todo para que se solucionase con tan solo el gobierno gastando más dinero? ¿De dónde sacaba el régimen alemán todo este dinero para este desarrollo? Pues para empezar, una de las primeras cosas que hizo Hitler fue negarse a pagar las reparaciones de guerras previstas en el Tratado de Versalles. Pero fuera de ese argumento un poco simplista, tenemos 4 motivos más claves en el desarrollo económico de Alemania. Número 1. Los bonos MEFO fueron un instrumento de ingeniería financiera y contable cuya finalidad era camuflar el déficit del gobierno alemán y conseguir financiación emitiendo estos bonos en paralelo a los bonos gubernamentales normales, los cuales estaban sujetos a una serie de restricciones. Es decir, los bonos MEFOS fueron una jugarreta que permitió al régimen alemán tener un déficit mayor de lo que normalmente habría podido tener. De hecho, para asegurarse de que los bonos nunca se cambiasen por marcos y crearan una inflación, el periodo de vencimiento de los bonos de 90 días se llevó a extender hasta los 5 años. El instrumento era tan opaco que la cantidad total de billetes MEFOS emitidos se mantuvo en secreto. Los bonos MEFO fueron perdiendo eficacia con el tiempo, pero en los primeros años del Reich fueron muy importantes para financiar el rearme de las Fuerzas Armadas alemanas. También muchas empresas que prestaron servicios al Estado cobraban en forma de gubernamentales y no en dinero. Es decir, resumiendo todavía mucho, el Estado alemán se endeudó por encima de sus posibilidades. Otro factor que explica el rápido crecimiento económico de Alemania en estos años es su política expansionista. El 13 de enero de 1935, Alemania recupera el territorio de la cuenca de Serbia y su correspondiente industria. Sin embargo, esto no fue nada comparado con la anexión alemana de Austria en 1938. Con este movimiento alemán ya no se hacía solo con toda la industria austriaca, sino también se quedaba con las reservas de oro del Banco de Austria, unas reservas que eran mayores que las del propio Richmond. Con Austria asegurada, Hitler fijó su atención en la población de lengua alemana de la frontera Checoslovaquia de los sudestes. Checoslovaquia tampoco aguantó las presiones alemanas y el rey pudo incorporar a sus dominios nuevos importantísimos territorios industriales, en lo que destaca la potente industria armamentística checoslovaca. Y así es como, mediante la anexión de diversos territorios con su correspondiente industrias, recursos y reservas, Alemania consiguió una importante cantidad de dinero con el que financiar sus programas de tan elevado gasto público. Por otro lado tenemos las privatizaciones. Otro de los pilares en los que Alemania basó su búsqueda de fondos para la futura guerra fue la privatización de empresas públicas. Esto básicamente significa que el Estado alemán vendió grandes empresas públicas a inversores privados alemanes. Y no hablamos de empresas pequeñas, estamos hablando de gigantes como los 4 principales bancos comerciales de Alemania, la empresa de ferrocarriles alemanes, que en ese momento era la mayor empresa pública del mundo, o por ejemplo la de Iniester War, la segunda sociedad anónima más grande de Alemania, así como otras diversas grandes navieras. Con este movimiento, el régimen alemán no solo buscaba una fuente alternativa de ingresos, sino también mejorar la competitividad de las empresas, buscar una mejor eficacia de estas y estimular el desarrollo tecnológico de la industria alemana. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos el confiscamiento de bienes como fuente de ingresos. La comunidad que más sufrió el expolio de sus bienes fueron sin duda la de los judíos. Prácticamente desde que Hitler llegó al poder, se diseñó una amplia batería de impuestos destinados a aflorar toda esa riqueza judía y confiscarla. Hablamos de intervención de las cuentas de trasvase de recursos al Reichsbank, de impuestos de hasta el 25% sobre las propiedades judías. Incluso un judío que quisiese abandonar Alemania tenía que dejar el 90% de su patrimonio y todas las propiedades le eran confiscadas antes de marchar.
De hecho, el 15% de la gran empresa alemana a principios de los 30 tenía gestores de origen judío. En 1938, todos ellos habían sido sustituidos por más judíos y sus negocios y empresas fueron confiscados. En periodo de guerra, el expolio de todos los judíos deportados a los campos de exterminio, muchos de ellos procedentes de los nuevos territorios conquistados, aumentó de manera considerable. Esta fue una gran fuente de materiales preciosos, en los que se fundía hasta el oro de los dientes de los prisioneros. También una gran fuente de artículos cotidianos como ropa, carritos de bebés, ortopedias y mucho más. Y así es como Alemania pasó en pocos años de estar completamente arruinados a poder armarse hasta los dientes y poner a las democracias occidentales ante el mayor reto de su historia. Es indudable que Alemania consiguió su objetivo de prepararse para la guerra en poco tiempo, pero también es cierto que los cimientos económicos sobre los que se había levantado la nueva Alemania eran muy endebles, y a largo plazo es muy posible que el castillo de naipes hubiese colapsado. Sin embargo, fue la tormenta militar y no la económica la que acabó haciendo perder la guerra alemana. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¿Fue realmente un milagro económico o Alemania estaba hipotecando su futuro y se le venía otra gran crisis encima? Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.